Hola, buenas. En el vídeo anterior hablé del Amberg y del Risberg, pero me faltó compararlo quizá con el Garberg, que a muchos ojos pues será el competidor más directo. Así que vamos a ver. Aquí está el Amberg ya montado y aquí un Garberg. De tamaño básicamente son iguales, aunque el peso del Garberg se nota superior por el tema de que es enterizo, ¿no? Este es de espiga. El tratamiento superficial de las hojas es similar, la especie de arenado ese suave, pero fijaos en que el Garberg sigue teniendo más ancho de pala y más panza, da más filo recto, pero esa curva es, por decirlo así, más pronunciada. Aquí, aunque el filo llega hasta la guarda, no hay recazo como en este, tenemos esa parte plana que pronto empieza a subir. La hoja más o menos es similar, quizá el Garberg un pelín más, pero ya digo, lo compensa este porque el filo, el vaciado llega hasta justo el cabo, mientras que aquí hay un poquito de recazo. El grosor es el mismo. Sí, es el mismo, incluso el corte donde empieza a hacerse el clip está a la misma altura y todo. El cabo del Garberg es todo plástico, me explico, es duro. Mientras que en el Amberg, esta parte, todo lo que veis, no sé si se nota, pero este trocito y este son un poco más claros, pero todo lo demás, más oscuro, es goma. El agarre es mucho mejor. Yo sí que lo noto bastante más cómodo, más sensación de agarre y de control. Este, bien, bueno, llega en la mano, pero no sé, en general resbala un poco más. El ancho de pala un poquito superior lo veo útil, no solo porque hay más metal y le da más robustez, sino porque también a la hora de cortar parece que la pala al ser más ancha guía mejor, es más difícil que el cuchillo rote. Los aceros son distintos. Este es 14C28N y este es 12C27. Es un acero que da muy buen resultado, ya sabéis que es como un 440A, pero más puro, más limpio, de grano más fino. Este sería una evolución que lleva nitrógeno añadido. En cualquier caso, ambos llevan tratamiento criogénico. Aquí asoma la espiga, aquí asoma este plástico duro, que sirve de percutor, pero sigue siendo plástico. El centro de gravedad en el Garberg, por aquí, lo que da bastante control a la hora de manipular. Aquí se va un poquito más para adelante, pero sigue estando por aquí y sigue siendo, ya digo, muy cómodo. El agarre es genial, es fantástico. Y luego están las fundas. El Garberg, aunque le puedes comprar extra y tal, bueno, viene con una funda básica. Este lleva la opción de cambiar de lado, lo cual también pasa en este, porque esta funda es totalmente ambidiestra. Pero igual que para este hay un extra, que es un accesorio con una piedrecilla de diamante y un ferrocerio, para este sacarán sus cosas. De hecho ya sabéis que viene con este loop, que viene cerrado. Y para mí pues, es una maniobra un poco... En fin, quiero decir, para mí una de las ventajas de los Moranir es la pinza abierta, como traía el Bushcraft. Al que este viene sin a sustituir, ya digo, a mejorar. El Bushcraft, que también tiene un agarre genial. La funda es horrorosa, quiero decir, yo es lo más incómodo que he visto en mi vida. También tiene para ponerle su extra y tal, pero sí que venía con las dos pinzas. Esta cerrada, igual que la del Amberg, y esta abierta, que para mí es una de las ventajas que tienen los Moranir. Entonces, si yo lo pudiera comprar con esta, pues ya sería para mí un 100. Pero la van a sacar como un extra, con lo cual pues habría que comprársela aparte o buscarte la vida, ¿no? La funda, ya digo, mejora mucho porque tanto en el Bushcraft como en el Garberg la extracción a una mano
está complicada. Esta habría incluso que con calor deformarla un poquito. Y este, pues igual, necesita las dos manos. A la hora de envainarlo, es mejor venirse a esta parte y así entra sin problema. Sí, pero bueno, eso también pasa en este. ¿Qué veo yo? Pues veo que Moranif se tiró a la serie Ashwood y sacar cuchillos muy caros con ciertos valores añadidos, etcétera, etcétera, aumentar esa sensación pues, de calidad, de tal, de exclusividad. Pero no le salió bien y tiene los superventas, que son los companions, y ahora ha dicho, bueno, vamos a tirar al segmento intermedio. Cualquiera de estos valen la mitad que este. Este se puede conseguir entre 45 y 50. Este quizá entre 40 y 50. Y este, pues, de 80 y tantos, 100, un poco más si quieres el extra ese. Pero viene a ser la mitad. Lo veo como una buena evolución de este. Este en inox, es el mismo acero, pero sin el tratamiento criogénico, cosa que incorporan en este. Y ya digo, quitando la tontería esta de que tengas que comprar luego extra y tal, en realidad, con estos anclajes que tiene por todos lados, pronto te apañas tú algo para llevarlo en horizontal, en vertical, invertido. Incluso aquí, aunque metas algo, sigue quedando un huequecillo que te permitiría pasar un elástico y darle más retención si quisiera. Así que estos son el Garberg y el Amberg. Este tiene la virtud de ser enterizo y el acero. Este no es mal acero, es un acero que puede rendir muy bien y si el tratamiento térmico es bueno, este lo habréis visto hacer disparate y aguanta lo que falta. Los veo cuchillos, ya digo, muy agradecidos, aciertos, porque son cuchillos cualquiera de los dos que son muy fáciles de explicar en el monte. Quiero decir, estos son cuchillos pequeños, como si lleva un cábar o algo así, que hacen las tareas que tienen que hacer bien, son fuertes, fáciles de afilar. Si bien este juega con la baza de ser enterizo, este, ya digo, ni este ni el Bushcraft he visto problemas de que haya fallado el cabo por el tema de ser de espiga, es una espiga grande además. Entonces, con respecto al Garberg, pues sigue ofreciendo lo que ofrecía el Bushcraft con respecto al Garberg, pero mejorado, sobre todo en cuanto a funda y tratamiento térmico. Con respecto al Bushcraft, pues mejora evidente en todo, o sea, en sujeción, en extracción, en ambidextrismo, en tratamiento térmico y el mismo precio. Supongo que los Bushcraft serán ya cuchillos a extinguir. Bueno, por compararlo, este, ante la duda, quizás fuera esta la mochila por la cosa de que es enterizo, pero este ya digo, no he visto que la espiga haya dado problemas ni en Bushcraft, ni, bueno, estos son muy jóvenes, pero los otros llevan ya mucho tiempo en el mercado, los Bushcraft estos. Así que eso era todo. Si queréis saber alguna cosa más o queréis que compare otra cosa, ponedmelo en comentarios y pronto lo vemos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.